Bueno, vamos a ver lo que es el laboratorio de Wolfram Matemática. Para empezar, una vez que ya tienen instalado el programa, lo que les va a aparecer es una ventana parecida o similar a la que está acá. En esta ventana ustedes lo que pueden hacer entonces es abrir un nuevo cuaderno, abrir un cuaderno existente o pueden cerrarlo. Bueno, en este caso vamos a abrir un cuaderno existente que es con el que vamos a estar desarrollando el laboratorio. Muy bien. Entonces, esto es la introducción a lo que es matemática. Para empezar, matemática es como un lenguaje de programación que nos permite a nosotros hacer cálculos de variables de manera muy fácil. El gran poder de matemática viene en realidad con la manipulación del lenguaje simbólico, pero también sirve para hacer lo que son operaciones básicas. Ahí lo podemos utilizar simplemente como una calculadora. Simplemente escribimos la operación y entonces se puede operar. Para escribir una nueva línea en un archivo nuevo matemática se mira así como líneas horizontales, pero si empezamos a escribir nosotros, entonces se puede empezar a llenar. Y aquí se puede escribir entonces las operaciones, podemos decirle, por ejemplo, 10 elevado a la 237. Y al darle Enter vemos que hace una nueva línea, no evalúa. Si nosotros queremos evaluar, entonces tenemos que darle Shift Enter y entonces va a hacer la evaluación. Otra manera de hacer la evaluación, por ejemplo, de 1.25 entre 17, es que nosotros podemos ir a donde dice, aquí a la derecha, darle clic derecho y ponerle evaluar celda. Entonces va a evaluar la celda también. Pero les recomiendo mucho más fácil solo darle Shift Enter o si tienen un teclado numérico, el Enter que está con la parte numérica. Entonces así simplemente se hace una evaluación. Viene con las evaluaciones básicas, o sea, suma, multiplicación, división, resta y simplemente es de colocarlas. Note que si las ponemos todas en una misma celda y le damos evaluar, nos tira a nosotros toda la salida, ¿va? Entonces nos va a tirar las salidas así en fila y en este caso sale el número de entrada y el número de salida. Esta sería la primera entrada, segunda, tercera y cuarta, pero 66, 7, 8 y 9 va. Por eso salen así. Ahora, también hay otra cosa. Si en este caso nosotros tal vez no queremos que nos tire la salida, solo queríamos hacer el cálculo, por ejemplo, ya vamos a ver de por qué esto es útil. Podemos utilizar un punto y coma para quitar la salida. Por ejemplo, acá si vemos la primera tiene punto y coma, la segunda no, la tercera sí y la cuarta no. Si evaluamos esta celda, una vez más, es Shift Enter, no importa en qué parte estoy de la celda, pero Shift Enter y evalúa. Solo nos tira 30 por 20, que es 600, y 25 entre 5, que es 5. No nos tiró 4 por 4, que es 16, y 4 menos 5, que es 1. Esto es por el punto y coma. El punto y coma lo que va a hacer entonces es esconder la salida. Siempre hizo la operación. Noten que aquí es 70, 71, 72, 73. Siempre hizo la operación, solo que no la mostró en pantalla. Bien. Otra cosa que vamos a ver es que en ocasiones se va a mostrar una respuesta exacta y otras veces se va a mostrar una respuesta en decimal. Por ejemplo, esto es como en la calculadora. Cuando cambian de decimal a fraccionario, 345 entre 7 es 345 entre 7. Es una fracción irreducible, pero nosotros queremos el número, más o menos cuánto es. Entonces, por eso ponemos un punto decimal en los números, entonces eso va a causar que la fracción ya sea exacta. Otra manera de hacer esto es colocando nuestra operación adentro de una función que se le llama n, que es para numérica. Y eso también nos tira el valor numérico. Otra forma de hacerlo también es con doble pleca y le ponemos la n al final. Perdón, era la otra pleca. Y le ponemos la n al final y esto está diciendo, miren, lo que está anterior lo quiero que me lo tire numérico. Entonces ponemos ese tipo de doble pleca. Entonces ahí está, doble división. Entonces, y nos tira el valor numérico. Entonces, diferentes maneras de colocar el valor numérico de una función. También podemos hacer operaciones básicas como las que están en una calculadora, como son seno, coseno, tangente, logaritmo. En este caso, por ejemplo, el seno de pi medios, solo para recordarles que seno está en radianes. El cálculo va a ser en radianes, o sea que si colocamos seno de 90, va a ser de 90 radianes. Si quisiéramos que esto estuviera en grados, por ejemplo, se tendría que colocar, por ejemplo, 90 y la palabra degree. Entonces ahí ya lo hace bien, ¿va? Seno de pi medio sería 90. Y en este caso también aprovecho para decirles que el logaritmo, así como está escrito acá, no es logaritmo base 10, sino que es logaritmo exponencial, ¿va? Entonces, solo para que tengan cuidado con eso al hacer operaciones.
Para hacer logaritmo base 10, creo que se le coloca un argumento acá. Ya vamos a ver más adelante cómo encontrar esa información. Ahora, ¿por qué dije que matemática nos ayuda más que todo con lo que son variables simbólicas, con cálculo simbólico? Esto es porque nos permite a nosotros definir variables y definir funciones. ¿Ok? Entonces, matemática, antes, lo que tenemos que considerar antes que todo es que ya tiene algunas funciones definidas dentro de él, como las que acabamos de ver acá, seno, coseno, logaritmo, ya están definidas. ¿Ok? Entonces, normalmente vamos a notar que estas son funciones ya definidas porque están en negro y además siempre empiezan con mayúscula, a diferencia de cualquier otra variable que escribamos nosotros que va a aparecer en azul. Entonces, otra cosa es que las funciones se definen por medio de corchetes. En matemáticas estamos acostumbrados a definirlo con paréntesis, ¿no? Pero aquí en este caso, en vez de paréntesis, es corchete y el argumento de lo que sea que estemos escribiendo debe ir entre corchetes, como lo hicimos acá. No sería incorrecto escribir, por ejemplo, seno de 30. Noten que si escribo mal la función, además me la tienen azul, no en negro. Ahí sí está. Pero nos tienen rojo porque obviamente el argumento no se define con paréntesis y no sabe lo que se está haciendo. Está multiplicando 30 por la variable o la función seno, que en este caso no significa nada si no tiene argumento. Otra cosa es que podemos usar los corchetes, las llaves, para declarar más de un argumento. Ya van a ver cuándo es útil esto. También hay dos formas de asignar las variables. Hay una forma que es diferida y la asignación inmediata. La asignación diferida lo que está haciendo es nos da en la variable lo que sea que esté a la derecha, sin operarlo. Así como está, lo va a guardar en la variable. Mientras que la asignación inmediata primero hace el cálculo de la operación y después hace la asignación. Por ejemplo, acá, recordemos que el punto y coma solo es para esconder la salida y en este caso, a igual a 3, estoy diciéndole guardando el nombre de 3 en la variable a. Luego x igual a, estoy diciendo, y como a cuánto vale, es 3. Entonces x igual a 3. Y aquí imprimimos el valor de 3. Y luego a igual a 5, cambiamos el valor de a, pero eso no va a cambiar el valor de x. ¿Por qué? Porque en x lo que guardamos no fue la variable a, guardamos el valor de la variable a, que era el 3. A diferencia de la asignación diferida, que lo que hacemos es guardar la variable como tal, a igual a 3. Entonces guardamos en la y no el valor de 3, sino el valor de a. Entonces es la diferencia más directa con la asignación diferida y es que en nuestra asignación diferida guardamos la expresión que está acá, no el valor de la expresión. En la asignación inmediata guardamos el valor. Entonces si corremos esto, x al final no cambia de valor al cambiar el valor de a, pero si corremos esto, y sí cambia de valor al cambiar el valor de a. Muy bien. Otra cosa que vamos a tener en matemáticas son expresiones. Esto se podría considerar como una expresión, pero también lo que está acá. Por ejemplo, si yo tengo la expresión a por 2a, yo ya sé que en la variable a tengo guardado el valor de 75. Entonces, a por a sería 75 al cuadrado más 2 por 75 y lo podría evaluar simplemente, ¿no? Y ahí está. Pero si yo quiero cambiar el valor de a, tendría que hacerlo desde arriba. O sea, tendría que reasignar el valor de a antes. Pero ¿qué tal yo tengo acá una función diferente? Por ejemplo, la x. Si yo aquí tuviera, no, la x ya tiene un valor, no, la q también tiene un valor de anterior. Ya, la r, por ejemplo. R multiplicado por R por 2R. Si yo hago esto, simplemente me tira la expresión simbólica porque no le he guardado ningún valor ahí. Pero yo quiero cambiar el valor de R y decir, bueno, ¿qué tal y cuando R vale 1, vale 2, vale 3? Yo podría simplemente guardar el valor de R ahí, pero a veces no queremos hacer eso. A veces es mejor, en vez de guardar el valor de una variable, solo queremos sustituirlo momentáneamente. Para sustituciones utilizamos el pleca punto. Para pleca punto y luego decimos lo que queremos sustituir. En este caso queremos sustituir la R, un guión y un mayor que. Al darle la barra espaciadora matemática automáticamente lo va a convertir en una flecha. R lo queremos sustituir por un valor de 2. Entonces vemos que si sustituimos R por 2, ya vamos a ver esta otra salida aquí, pero R por 2 sería 2 al cuadrado más 2 por R, que sería 8, ¿no? 4 más 4, 8.
Pero a veces es más divertido esta sustitución si queremos sustituir R por el valor de R menos 1. O sea, queremos simplemente ver cómo sería esa agrupación y vemos que ahí está. Entonces nos permite cambiar toda la expresión R por R menos 1. ¿ves? Entonces es un poquito más fácil para hacer sustituciones simples, por ejemplo, cuando estamos haciendo algún cálculo. La función full simplify, aquí la X, como saben, aparece en negrito porque ya le guardamos un valor. Pero si ponemos, por ejemplo, la función que está arriba, esta que está acá, esta que acaba de salir aquí, por ejemplo, vamos a copiarla solo por ahora. Si tenemos esta función de acá y la queremos simplificar completamente, así como lo dice el nombre full simplify, entonces nosotros lo podemos hacer. Miren, en full simplify va a simplificar esa función, saca factor común 1 menos r, lo que haría 2 más menos 1 más r, por lo cual quedaría lo menos 1 más r, y ya lo que haría 1 y ya está. Entonces la simplifica de esta manera, queda menos 1 más r al cuadrado. Entonces se simplifica fácilmente la función. Así como está full simplify, están otras funciones como lo son expand, que nos permiten a nosotros expandir una multiplicación, o factor, que directamente factorizar lo más que pueda una función. Y todas estas nos permiten hacer sustituciones. Full simplify es muy útil porque nos permite corroborar veracidad de funciones. Por ejemplo, si yo le pongo full simplify 2 igual igual, noten que es un doble igual, no solo uno, y al darle a la barra espaciadora también se vuelve especial igual igual 1, full simplify me devuelve false, o sea, me está diciendo que 2 no es igual a 1. Entonces esto me permite verificar funciones o ecuaciones de manera bien fácil. Por ejemplo, podría escribir toda la expresión que está acá y sustituir en el otro lado lo que ya sabemos que es menos 1 más r al cuadrado, y full simplify me daría true, porque lo que va a hacer es hacer la mayor cantidad de simplificaciones, y aunque no sabe el valor de r, puede verificar la veracidad de estas operaciones. A veces hay que ponerle aquí condiciones, por ejemplo, decirle r es un valor real, por ejemplo, r pertenece a los reales, pero normalmente se puede hacer así nomás. Entonces, así se funciona full simplify y es muy útil. Ok, vamos con las funciones. Para definir una función es un poquito más complicado. Se debe escribir la función con argumentos en corchetes, y el argumento tiene que ir seguido por un guión bajo. En este caso, x guión bajo sería el argumento de la función, y luego cada parte donde aparezca x en la otra parte del igual, en la parte derecha del igual, nos la va a sustituir por la x. Es lo que recordemos como una asignación diferida, porque es punto. Entonces, está guardando lo que es x, toda la expresión de ahí, no simplemente el valor de x. Aquí, por ejemplo, recordemos que x ya habíamos guardado un valor aquí arriba, pero noten que aquí está apareciendo en verde, no aparece en negrita, y esto es porque lo estamos utilizando como patrón. Normalmente no da problemas. O sea, si x ya tenía un valor guardado antes, no da problemas. Pero lo mejor es que no tenga ningún valor guardado. Ya vamos a ver más adelante cómo se puede evitar que tenga un valor guardado. Pero normalmente no da muchos problemas. ¿De qué nos sirve a nosotros definir funciones? Definir funciones a nosotros nos sirve porque, a diferencia de la asignación de expresiones, aquí solo podemos sustituir un valor uno por uno. En realidad se puede más, pero un poquito más complicado. Y a veces estamos haciendo esto a cada rato. Por ejemplo, tenemos una función como esta y estamos haciendo sustitución a cada rato. Entonces es mejor definir una función y luego la podemos utilizar el argumento, como ya lo vimos con el seno y con el logaritmo. Simplemente colocar dentro del corchete el argumento y nos va a tirar la salida. Va a sustituir el 2 por 2, sería 4 más 5, y evalúa el 9. Así podemos definir incluso funciones de más de una variable, solo separándolas por comas, y va a estar bien de manera también acá. Por ejemplo, sustituimos esto de acá y el resultado debería ser 2. 2 por 1 más 2 por 1 menos 2 por 1. Y así definimos funciones. Unos errores comunes que he visto en los estudiantes acá, a veces se comen una coma y entonces hay un error, o por ejemplo definen x por y por z, o están definiendo una multiplicación z por y. Así, si se fijan, z no está multiplicando la y, sino que aquí está tomando como que z y es toda una variable, y no lo es. Z es una variable y y es otra, o sea que deberíamos de poner un signo de multiplicación acá. Pero algunos, como saben que solo con la barra espaciadora también se puede hacer una multiplicación, entonces prefieren utilizar esto. Pero
personalmente pienso que no es muy bueno utilizar simplemente la barra espaciadora porque a veces no se notan estos tipos de errores. Aquí es fácil de ver, pero a veces es un poquito más difícil de identificar y es mejor utilizar el signo de multiplicación directamente. ¿Ok? ¿Cómo se hacen? Y eso es respecto a las funciones, definición de variables. Otra cosa que les aconsejo es que cuando ustedes estén asignando una variable, por ejemplo, no asignen simplemente letras al azar. Por ejemplo, es bien común que los estudiantes, por ejemplo, están haciendo una derivada, una integral, y lo que hacen es van a definir una función como A, la siguiente función la definen como B, la siguiente como C, D y E. Y esto no es que esté incorrecto, sino que no es bastante útil. Es mejor si usted le pone integral 1 a la primera integral, integral 2 a la segunda integral, integral 3 a la siguiente integral y así sucesivamente. O por ejemplo, si están haciendo un problema integral de superficie 1 o algo así. Es mejor llevar esto para poder saber lo que significa cada variable. Les aconsejo también no utilizar letras en mayúsculas, ya que normalmente las letras en mayúsculas tienen un valor guardado. Pasa muy común que están guardando A, B, C, D y E. Y si se fijan, en este caso, ay, perdón, creo que le di Shift Enter en algún punto. A, B, C, D y E. Si se fijan, la A y la B aparecen en azul, significa que no hay ningún valor guardado en ellos. Pero la C, la D y la E aparecen en negrito. Y esto es porque en matemática ya tienen valor guardado. Como dijimos al inicio, las variables se guardan con mayúscula. La C es una constante que puede aparecer o utilizarse cuando se están haciendo derivadas. La D es una derivada implícita, vamos a ver cómo funciona. Y la E es el número exponencial. Entonces es preferible no utilizar mayúsculas cuando están definiendo variables, sino que minúsculas, y a pesar de que sea un poquito largo, que la puedan utilizar con un nombre que signifique algo. También están los extremos, ¿va? Tuve estudiantes que en algunos casos ponían, por ejemplo, integral de superficie de la cara superior. Este era el nombre de una variable. O sea, y si se fijan es válido, está completamente en azul, es el nombre de una variable. Y a veces a él no le molestaba mucho definir esta variable así, porque obviamente matemática tiene el autocompletado. Y cuando empezaba a escribir el integral de superficie, o sea, aparecía el autocompletado y solo le daba enter, no es que escribía toda la palabra cada rato. Pueden hacer eso también, es un poquito largo para leer, pero también es válido. Al final, lo que sí va a estar malo, por ejemplo, es si ustedes intentan asignar una variable, por ejemplo, a E, le intentan asignar el valor de 3. Entonces van a ver que le tira un error, ¿va? Porque E es un símbolo protegido y no pueden asignarle un valor. O a la letra D le intentan asignar el valor de 1. Entonces también un símbolo protegido y hay un error. Si hacen las cosas que dije antes, si la variable es válida, no importa, pero si tratan de hacer esto, sí va a ser un problema. Y esto también me pasa cuando están haciendo problemas que vienen y no se dieron cuenta de esto y hacen el ejercicio y por algún motivo les da 0 y obviamente les da 0 porque utilizaron en vez de una expresión guardada en E o una función guardada en E, utilizaron la letra exponencial. Entonces les daba 0. Tengan cuidado con esto entonces.